Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy, queridos televidentes, vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos, absolutamente para todos. Vamos a hablar del agro colombiano, vamos a hablar del campesinado colombiano y por supuesto vamos a hablar de todos los temas inherentes que nuestra universidad viene impulsando desde hace varios años a través de su Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Es por ello que en el día de hoy tenemos la grata compañía de dos personalidades muy importantes. La primera, la del doctor Luis Alejandro Jiménez Castellanos. Él es el presidente nacional de la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC, pero además tenemos el honor de que es egresado de nuestra universidad en el programa de Tecnología en Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias. Igualmente es administrador de empresas de la UNAD y para no dejar ningún tipo de duda, es especialista en gestión pública. Estos ejercicios nos hacen darle la bienvenida y decirle muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la doctora Julialba Ángel Osorio. Ella es nuestra querida decana de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, médica veterinaria y zootecnista, especialista en educación, cultura y política, con 2 maestrías en ciencias agrarias y en educación superior, y por si fuera poco, doctora en modelos y áreas de investigación en ciencias sociales. Bienvenida, querida decana. Muchísimas gracias y bueno, es un gusto saludar a todos nuestros televidentes el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar este diálogo con el doctor Luis Alejandro Jiménez Castellanos, presidente nacional de ANUC, para que vayamos viendo entonces la realidad de ese campesinado colombiano hoy. En el segundo decenio, al cierre del segundo decenio del año 2020, ¿cómo están los campesinos y las familias campesinas hoy en Colombia, doctor Luis Alejandro? Bueno, pues qué decir ante la compleja situación que se vive. No es tan fácil poder precisar la situación real. La verdad es que uno puede más bien señalar que hay un mar de confusión, hay un mar de expectativas, muchas ideas trazadas, pero al mismo tiempo como la desesperanza de no encontrar en el cómo hacerlo. Creo que si bien es cierto se han dado algunos avances parciales en algunos de los temas, hay varios de la política pública que no se concretan, que no se desarrollan, empezando por ese mismo hecho, el de la formulación de una política pública para el sector campesino, porque en Colombia se legisla, se planea, se hacen cosas para el sector rural en general, o se hacen cosas para el sector agropecuario, y se cree que con eso se está atendiendo específicamente al campesino. La verdad no es eso. Cuando uno mira el sector rural es un universo muy amplio que comprende no solo territorios, no solo recursos naturales, recursos de infraestructura y grupos sociales, grupos poblacionales, sino que abarca también pues, muchas actividades de tipo productivo. Y cuando se traslada ya uno al sector agropecuario, cree que igual ahí está todo resuelto para el campesino. Pues el sector agropecuario es otro universo más pequeño, pero el sector campesino, la economía campesina como tal, es una parte de eso. Y entonces, porque tiene unas especificidades, tiene unas características propias, se planea y se legisla como si todo fuese uniforme y la verdad por eso va quedando casi siempre al margen de esas políticas. Lo que uno quisiera ver es la construcción de una política pública conforme lo propusimos y quedó en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, esa construcción que de verdad responda a primero identificar al campesino como tal
y segundo, entender sus particularidades culturales, sociales, económicas. 1819-2019, 200 años como nación. ¿El escenario del campesinado ha evolucionado en este tiempo, querida decana? Si nosotros realmente miramos la historia de Colombia, y como lo decíamos precisamente con Luis Alejandro en el Senado de la República, la primera gran reforma agraria fue la colonización. Así es. Estos territorios pertenecían a los colombianos y colombianas que en ese momento vivían. Llega el proceso de colonización con la expropiación de las tierras y con esa redefinición del mapa geográfico, político y social que es la actual Colombia. Cuando nosotros hacemos un análisis de esos hechos, quiere decir que la geografía colombiana y los departamentos se limitaron más por asuntos de guerras, de conflictos y no por realidades que vinculan las dinámicas sociales y las vocaciones productivas de los territorios, sino que simplemente el trazado que se hace obedece a otro tipo de cosas. En este momento siempre se ha hablado después de eso y mucho lo retomó precisamente Orlando Falsborda cuando hablaba de la necesidad de una reforma rural que se avanzó en su momento pero que de igual manera quedó quieta. El catastro y la propiedad en Colombia es una cosa supremamente complicada. La ANUC está trabajando precisamente en plantear esos proyectos de ley que le permitan al pequeño y mediano campesino ser propietario de sus terrenos. Es una cosa increíble. En Colombia ellos producen sobre tierras que han habitado durante generaciones, pero no son propias. Ajá, no son propias. Entonces, realmente el asunto de las tierras de Colombia es un asunto fundamental. Es un asunto que se retoma con la firma de los acuerdos de paz y con el sueño de esa reforma rural integral que esperamos que a futuro pues, pueda darse finalmente en Colombia. Bueno, televidentes, aquí ya hay un primer abrebocas muy importante de lo que vamos a seguir avanzando en este programa. Hay un tema de propiedad de tierras, hay un tema de productividad, hay un tema de competitividad, hay un tema de bienestar integral y por supuesto de dignidad campesina, que serán aspectos que tocaremos más adelante. No olviden escribirnos a nuestra cuenta institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a la cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy hablando del campesinado colombiano, sus expectativas de futuro, desde una historia y desde un presente que no han sido halagüeños para estos grandes colombianos, que a quienes estamos en las ciudades tenemos que decirnos sin campo no hay ciudad. No tendríamos alimentos, no tendríamos formas de sobrevivir, sino por este trabajo que diariamente y con mucho esfuerzo hacen millones de compatriotas colombianos. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema y hagamos una división. Hablemos primero del tema de tierras. ¿Cómo está en Colombia, doctor Luis Alejandro? Bueno, yo considero, y así lo vemos en términos generales desde la ANUC, la situación de las tierras hoy están en igualdad de condiciones o si se quiere un poco más desfavorables para los campesinos que hace 50 años cuando nació la ANUC. Recientemente alguien me decía, cuando me refería al tema de la reforma agraria, decía, pero ese es un discurso de hace 50 años y como que ya pasó de moda. Entonces la respuesta mía es no, no ha pasado de moda porque simplemente no lo dice la ANUC, no lo dice una universidad, lo dicen todas las universidades, todas las organizaciones campesinas, todos los centros de investigación, todos los gobiernos del mundo, que la distribución equitativa de la tenencia de la tierra es una necesidad imperante. Como no se ha hecho la reforma agraria, que fue lo que propusimos desde hace 50 años, pues hay que seguir hablando de ella y por eso digo que estamos en situaciones parecidas. Se han parcelado algunos predios,
pero aislados de manera muy casi que excepcional, y lo de fondo no se ha tocado. Por ejemplo, la intervención del Estado que debería darse en materia de compra y adjudicación de tierras a los campesinos, se renunció a ella. ¿Se renunció? Claro, con el decreto 902, el de Fast Track, que quiso implementar el Acuerdo de La Habana, pues básicamente cambió el modelo. Antes el gobierno debería responder a la demanda de los campesinos por la tierra. Con este nuevo modelo se pasa al del barrido predial, y entonces el gobierno simplemente descarga su responsabilidad y dice: hacemos el barrido, si algo queda, entonces hablamos con los campesinos. Pero ese barrido naturalmente va a permitir mostrar que la propiedad está concentrada, pero no hay la postura del gobierno, del Estado propiamente, de intervenirla. ¿Sigue siendo Colombia un país de latifundios? Efectivamente sí, en las regiones donde existen los latifundios lo sigue siendo, son intocables. Inclusive creería que se avanza en procura de aumentarlos cuando se plantea vía ley de Sidres o el mismo 902 el titular o dar, que es peor, en uso unos baldíos a grandes empresas, a multinacionales, y no entregárselos a los campesinos para que produzcan la tierra, que es lo que está en nuestra Constitución colombiana, es lo que está en las leyes de la República. Entonces eso conduce a la concentración de la propiedad. Hay un argumento que generalmente utiliza la contraparte, y es que finalmente el campesino no tiene capacidad para generar productividad, y eso utiliza una serie de referencias que hacen que uno pueda pensar por qué el campo colombiano, doctora Julialba, no avanza en productividad. Tenemos tantos manejos tan artesanales todavía, de una escasez en uso de tecnologías apropiadas. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es la lectura que hace la investigación sobre el tema, la academia sobre el tema, y cómo ir saliendo como de este círculo vicioso que indudablemente es lo que nos postra en síntesis sobre las posibilidades de un país tan rico en recursos agrícolas, pecuarios, en biodiversidad como lo es Colombia? Pienso yo que son como dos temas diferentes. Por un lado, y eso lo hablábamos también con Luis Alejandro, los campesinos tienen unos saberes aprendidos, unos saberes que se han pasado de generación a generación. Ellos tienen una experiencia y tienen un saber. Llegamos muchas veces los técnicos de las diferentes áreas y profesiones agropecuarias y ambientales, y los diálogos con ellos muchas veces son como un diálogo de espejos, un diálogo de sordos, porque se llegan desde las universidades a explicarle a un campesino cómo deben desarrollar una siembra, que ellos en su territorio ya la conocen de años, claro, ya saben de años. Los mismos campesinos y con la NUC hemos tenido estos diálogos, no piden eso, no necesitan eso de las universidades. Necesitan que lleguemos a complementarlos con ciencia, con tecnología, con innovación. Hay algo muy importante, y es que las tecnologías de la información y la comunicación, todos los temas de la sensórica, de los drones, van avanzando a un ritmo impresionante. Pero esos ritmos generalmente llegan a los grandes productores, a los industrializados. La agricultura de precisión y sus dinámicas llegan a ellos. Entonces, nuestra misión como universidad es poder hacer llegar ese tipo de tecnologías de punta, de última generación, para complementar los saberes ancestrales y los saberes de los campesinos sobre sus tierras, y poder hacer una asociación que redunde en productividad. El otro tema es el mercadeo. Correcto. Con el mercadeo tenemos grandes dificultades. El mercadeo, precisamente en Colombia, por su modelo productivo, pues privilegia sobre todo aquellos bienes de consumo, pero mineroenergéticos, y a las grandes empresas, a los grandes industriales del campo, no así con la pequeña agricultura y la agricultura campesina. Entonces, también ahí la universidad debe entrar.
Ahí hay un tema que nos va introduciendo ya al papel que está jugando la UNAD con respecto a esta situación histórica no superada, generadora de desesperanzas históricamente también en las lógicas de un campesinado que cada vez se siente menos campesino y más atraído por sobrevivir en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Campunat. Hablemos un poco de Campunat en el siguiente segmento, pero entre Campunat y otro elemento clave de nuestra estrategia en la UNAD, el Observatorio Intersistémico Regional, hay otro tema que me gustaría que ustedes dos cerraran muy rápidamente, por lo menos lo plantearan, es la sostenibilidad ambiental. Hablemos de esto, de la sostenibilidad ambiental en los escenarios agrícolas y pecuarios de Colombia. Decana. Bueno, creo que desde los años 50, en la época de la posguerra, el tema de la sostenibilidad o lo sostenible ha entrado en una relación que ha evolucionado. Al comienzo todo lo que tenía que ver con desarrollo en la época de los 50 básicamente se relacionaba con un enfoque economicista. A medida que fueron evolucionando las cosas y Naciones Unidas ahí ha tenido un papel fundamental, un papel estructural, ya esa antinomia del desarrollo sostenible, esa incompatibilidad entre el desarrollo y lo sostenible está siendo superada. El criterio contemporáneo de la sostenibilidad piensa de una parte en la satisfacción de las necesidades presentes, pero sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y estamos viendo cómo cada vez los centennials se empoderan más de lo que va a ser su futuro. El movimiento de Greta Thunberg, todo este movimiento de Viernes por el Futuro, hace que los niños se preocupen por ese futuro, realmente por lo que les va a quedar. Y que ya el enfoque del desarrollo y de la sostenibilidad piense sobre análisis multifactoriales, ¿sí? Y no meramente orientados al tema del desarrollo. Entonces llega Naciones Unidas, llega el milenio, entonces en los años 2000 salen los objetivos del milenio, pero ya en el año 2015, con la COP21, con París, el mundo se da cuenta que el asunto no es el desarrollo económico, sino que es un desarrollo y empieza a llegar la sostenibilidad. Y cuando analizamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la COP21 del año 2015, ya se piensa en un equilibrio. Reducción de la pobreza, realmente en los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, eliminación de la pobreza, ¿no? Eliminación del hambre, pero ya empiezan entonces a hablar del medio ambiente, de los árboles, de los ecosistemas submarinos y empiezan a llegar todas estas cosas en conjunción buscando el equilibrio. Bueno, con todas estas claridades nos han dejado la pista para el último bloque de este programa. Por ahora, queridos televidentes, los invito a que nos estén sintonizando en la señal institucional, en el canal YouTube de la UNAD y, por supuesto, en Zoom, el canal de las universidades. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy analizando un tema sustancial, el campo colombiano, el campesinado colombiano, las condiciones de la tierra, la sostenibilidad y, por supuesto, la sostenibilidad ambiental y el papel que está jugando la UNAD allí. Doctor Luis Alejandro, cerrando con la explicación de la señora decana, el segmento anterior, nos quedó muy claro el tema de sostenibilidad y de la visión que se tiene y de las problemáticas que se tiene. ¿Qué viene abordando la NUC al respecto? Bueno, primero, a propósito de la eficiencia productiva, también hay que señalar que varios estudios nos muestran cómo el pequeño productor es más eficiente en términos de uso del suelo, de los recursos, del aprovechamiento de los residuos de cosecha,
en su propio predio. Esa es parte de la eficiencia, pero en términos productivos, por lo menos sostenible en lo económico, es más eficiente que el mediano y el mediano más que el grande. Luego, esa creencia es al contrario, esa creencia no es tan cierta, la realidad muestra lo contrario. Y un poco en esa línea también a veces se señala que el campesino como que no lucha mucho por la sostenibilidad ambiental. Y también ocurre todo lo contrario, no hay nadie más que cuide un páramo, por ejemplo, que cuide una fuente de agua porque sabe lo que eso representa. Y bueno, en el caso de la ANU, para solo citar dos ejemplos, nosotros venimos promoviendo, primero hicimos formación y estamos en proceso de implementación de dos programitas propios que hemos llamado, uno el PIO, la producción de insumos orgánicos. Entonces, con eso estamos dando un paso de eficiencia productiva, pero a la vez de sostenibilidad. El PIO, producción de insumos orgánicos, que nos lleva a eficiencia productiva en productos inocuos, pero a la vez con menor uso de agroquímicos contribuimos a esa sostenibilidad. Y el otro programa es el PREVEA, Programa de Revegetalización Ambiental de la ANU, que consiste en colocarle árboles a todo, a los predios con cercas vivas, en sembrar, por ejemplo, frutales y en la parte de abajo lo que yo he denominado colocarle segundo piso a la finca, coloquemos frutales en la parte alta y por debajo sembremos otros productos de nuestra economía campesina. Esas son formas, porque una barrera viva, por ejemplo, pues nos corta vientos, controla erosión, mejora suelos, hace una cantidad de beneficios. Cosas como esas son del ingenio nuestro, los hacemos solo que a veces como que no tienen la cabida en la política pública. Eso es cierto. Decana, hablaba usted de varios elementos de uso de tecnologías, de nuevas tecnologías, las brechas que existen entre el desarrollo de esas tecnologías exponenciales y su aplicabilidad en el campo colombiano, cosa que no ocurre en otro tipo de naciones y países. Así es. ¿Cuál es la visión que tiene Campunat en torno al uso intensivo de esas tecnologías de cara a estas realidades y sobre todo a las lecturas de microterritorios y territorios en los cuales se desagrega cantidades de oportunidades, indudablemente también de amenazas sobre el agro y el sector pecuario colombiano? Bueno, Campunat, al articular elementos de investigación, elementos de producción, elementos de formación, elementos de salud y bienestar de los campesinos y sus familias, hace uso de la innovación aplicada al sector agropecuario. Tenemos ya algunos desarrollos muy interesantes con pequeños productores. Por ejemplo, un desarrollo que se llama Campo Smart, que lo hicimos con los productores de papa de Venta Quemada, Boyacá, es cómo esos pequeños productores pueden incorporar la sensórica, los drones y las aplicaciones de software para saber exactamente la cantidad de insumos agrícolas que deben usar, la cantidad de sus abonos, la cantidad de sus pesticidas, fungicidas. Eso da un aprovechamiento más eficiente, pero adicionalmente contribuye con la sostenibilidad en el sentido por el cual no se incorporan cantidades exageradas de estos elementos. Hay otros desarrollos también, como en nuestro Centro de Investigación, Agricultura y Biotecnología, un desarrollo hermoso que llamamos el CIAP 4.0, muy acorde a la UNAD 4.0, que es esa incorporación de las nuevas dinámicas de la ciencia y de la web. Y básicamente también incorpora los manejos automatizados de ambientes controlados en viveros a través de telemetría de datos. Entonces, estando aquí sentado, llega una alerta a su teléfono, llega una alerta a su celular, a su reloj inteligente y le dice, en este momento su cultivo necesita X cantidad de agua, X cantidad de fósforo, X cantidad de nitrógeno. Correcto. Y usted simplemente con telemetría de datos le da comenzar. Y usted desde Bogotá, manejando su cultivo a kilómetros de distancia, comienza a funcionar. Muy bien. Doctor Luis Alejandro, usted es un especialista en empresas asociativas y organizaciones comunitarias. ¿De qué manera cree que se puede cambiar las estructuras económicas de explotación que hay en el campo colombiano y sobre el campesino colombiano,
que no lo deja de salir de la pobreza y de la miseria absoluta por esas formas históricas que se han enquistado en el desarrollo de este fundamental sector de la economía colombiana? Bueno, fundamentalmente hay que hacer un reconocimiento que la economía campesina existe como tal, que tiene unas particularidades que debe respaldar, acoger y desarrollar la política pública. Por eso nosotros creemos que un primer paso en tratándose de pequeños productores definitivamente es la asociatividad. Así es. No hay otra posibilidad más eficiente de hacer desarrollo con campesinos, sino es asociándolos. Y por eso hoy venimos promoviendo en el Congreso de la República proyectos de ley, por ejemplo, el de darle una normatividad confiable, seguridad jurídica para que las asociaciones campesinas se puedan constituir y operar acorde a su capacidad, acorde a sus necesidades. Y eso a la vez atado a otro proyecto, que es para hacerlo productivo, es habilitarle en el mercado y ante la legalidad en todas las instancias la propiedad de sus tierras que ya poseen los campesinos. Es decir, el tema de la informalidad, esa falsa tradición que hoy se tiene, requiere también de darle el trámite correspondiente para que tengan el título de dominio y sobre él puedan entonces acceder al mercado, acceder a los programas públicos y ser parte del desarrollo. Hoy por hoy están excluidos solamente por normas, por eso los estamos promoviendo en el Congreso de la República y esperamos verlas hechas leyes muy pronto. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes dos este abrebocas. Gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos en esta emisión y por supuesto recomendarles que nos escriban a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co, donde pueden dejar consignadas las opiniones o observaciones que tengan sobre estos programas que emitimos con mucho cariño y con mucha dedicación para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.